Sigue creciendo la tensión entre Colombia y Ecuador. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las últimas noticias luego de las medidas que iniciaron de la parte ecuatoriana? Lo tenemos conectado a nuestro compañero Sergio David González desde la ciudad de Bogotá con toda la información desde Colombia. Sergio, feliz viernes, ¿cómo estás? Feliz viernes para ti, Cintia, también para toda nuestra audiencia. Pues te comento que se cumplen las primeras 15 horas desde el anuncio del gobierno colombiano de suspender la venta de energía eléctrica a Ecuador. Desde las 6 de la tarde, hora Colombia de ayer, inició esta suspensión de la energía eléctrica. Esto como represalias. Así se está manejando en esta situación el tema arancelario después de que Ecuador anunciara un 30% de gravamen a todas las exportaciones colombianas hacia el vecino país. Esto en consecuencia, según ellos, porque le han enviado al gobierno colombiano diferentes misivas pidiendo colaboración para poder contrarrestar la violencia en frontera con grupos narcotráfico, pero no han tenido la respuesta directa por el gobierno Petro. Eso es lo que han dicho desde el gobierno ecuatoriano, y la medida que en este momento empieza a regir antes justamente de que el próximo 1 de febrero entre a regir los aranceles de incremento para Colombia por parte de Ecuador. Colombia se anticipa y ya se cumplen las primeras 15 horas de no venta de energía al vecino país, que es el principal renglón económico de comercio binacional. Mira, hay otro tema importante, y es que en las últimas horas, Cintia, el presidente Gustavo Petro se refirió a esta situación. Habló que le tomó por sorpresa toda la medida por parte de Ecuador. Dice que ha hablado varias veces con Noboa, que estuvo en su posesión, pero hay que tener en cuenta, Cintia, si recuerdas, fue polémica la visita de Gustavo Petro en ese punto, porque fue cuando estuvo en Manta, una de las ciudades catalogadas más peligrosas en este momento en toda Latinoamérica, según él, solo para escribir algunas páginas de un libro que publicará una vez finalizado su gobierno. Y anunció además que va a militarizar la frontera con Ecuador, porque él considera que desde el vecino país están entrando todos los insumos para la producción de fentanilo. Estas fueron las declaraciones del mandatario colombiano. Le vendimos energía cuando necesitaban. Ahora, como no necesitan, pues están viendo de saber quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar a veces. Si el ejército y la infantería colocada entre los dos países, como la Armada aquí, con Perú, más el ejército de Ecuador, ambos juntos al otro lado de la frontera, dejan pasar cocaína, ¿la culpa es del colombiano o del ecuatoriano? ¿O la culpa es de ambos? ¿O simplemente es que en la selva no se puede controlar ni con los dos ejércitos juntos? Pensaría un líder, pues, ¿qué piensa? Pensaría mucho. Si uno no piensa, pues le echa la culpa a uno y al otro y no se da cuenta de la realidad del terreno. Necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador, por tierra, por mar, para impedir que entren insumos del fentanilo a Colombia que no vienen en lancha. Imposible. Vienen en contenedores de buques mercantes. Bueno, las declaraciones de Gustavo Petro, donde según dice y según da a entender, para él, entonces el presidente Daniel Noboa no piensa, básicamente no piensa, porque pues fue un conflicto, Sergio, que inicia por todo lo que ocurre en la frontera, donde desde el lado ecuatoriano pues consideran que Colombia no hace lo necesario por frenar el narcotráfico. Y Colombia, bueno, lo que escuchamos a Petro, básicamente es imposible controlar la selva en ese lugar. Pues mira, Cintia, aquí ambos países tienen razón.
Lamentablemente, tanto Colombia como Ecuador se han convertido en unas economías de productos ilícitos. Controlar eso no es tan sencillo y eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Hay que tener en cuenta que todo eso también es un movimiento político de ambas partes. En Colombia estamos en una jornada electoral que, por supuesto, estas situaciones benefician bastante al candidato de gobierno, y desde Ecuador también hay una situación muy difícil por parte del gobierno de ese país, que este tipo de enfrentamientos también benefician para que los ojos miren hacia otra parte y no hacia los puntos claves de cada gobierno. Aquí lo que se tiene que solucionar, Cinzia, es como se hacía antes de las redes sociales. Si recuerdas, cuando dos países tenían algún inconveniente, era tan sencillo como levantar el teléfono, que se hablaran entre los presidentes, llegaran a un acuerdo de una reunión pronta y solucionaran las cosas. Así se hacía a la antigua, eso funcionaba. Parece que ahora hay más situación de show a través de las redes sociales y de anuncios a través de internet que realmente un compromiso por parte de los dos gobiernos para que esto se solucione. Es posible, aún no se ha confirmado, Cinzia, pero es posible que este domingo se presente un primer acercamiento entre los gabinetes de ambos países allí en el puente de Rumichaca, en Ipiales, en frontera entre Colombia y Ecuador. Puede llegarse a tener allí, entre la Cancillería, entre el Ministerio de Minas, entre el Ministerio de Comercio de Colombia. Faltaría por parte de Ecuador que se llegue a confirmar esta reunión, pero eso habla que Colombia por lo menos está con las puertas abiertas a un diálogo al respecto. Pero por supuesto, si esto llega a escalar y llegamos al 1 de febrero, donde se aplique completamente estos aranceles, los más perjudicados van a ser los ciudadanos de cada país, sobre todo los que habitan en frontera. Claro, Sergio, importante, porque pues aplica el arancel desde Ecuador, pero también Colombia deja de vender energía a Ecuador. Entonces, ciertamente hay complicaciones desde ambas partes. Así que lo más importante en este momento es que hay un acercamiento. ¿Podríamos encontrar este punto medio, quizá en la discusión, revertir la medida, que no llegue hasta febrero con esta medida? Pues hasta el momento el único que ha tenido la medida en firme es Colombia, negándole la venta de energía a Ecuador, que además dentro de la resolución que salió donde no se vende la energía, no está que sea por represalia de un anuncio de incremento en arancel, sino que lo hace es para garantizar que el parque eléctrico de Colombia garantice el suministro a todo el consumo de los hogares y de la industria colombiana. No dice en ningún lado que tenga que ver con las represalias, pero todos sabemos que por ahí viene la situación. Ecuador ha dicho que no necesita por ahora la energía de Colombia, pero hay que tener algo en cuenta para todos nuestros televidentes, y es que tanto Colombia como Ecuador están ubicados geográficamente donde les impacta el fenómeno del Niño. Es un fenómeno natural que produce sequías muy fuertes y esto afecta a los embalses, que son los encargados de la generación eléctrica de manera hídrica. Es decir, que si no hay agua acumulada en estos embalses para que las turbinas empiecen a generar, pues por supuesto que van a tener inconvenientes de suministro, y eso es lo que ha tenido Ecuador en el 2024 y parte del 2025, y donde Colombia entró a solventar esta situación porque su parque eléctrico es mucho más robusto, hay una capacidad instalada mucho más grande que la que tiene Ecuador en este momento. Así que jugar con anticipos de lo que pueda llegar a suceder en un fenómeno del Niño que puede estar previsto para mitad de año, pues es una jugada muy fuerte por parte de Ecuador si desiste de continuar con la energía eléctrica de Colombia, que suministra un poco más del 8% de lo que consumen los ecuatorianos. Bueno, Sergio, estaremos muy atentos, por supuesto, a estas medidas, a cómo avanza este conflicto entre ambos países vecinos, y que, por supuesto, se va actualizando minuto a minuto, así que seguramente volveremos contigo, Sergio. Muchísimas gracias. Claro que sí, Cinzia, un abrazo.